una función bastante importante en los miembros inferiores. Resultado de múltiples mecanismos, distintos mecanismos, los cuales pueden incluir traumas contusos, traumas penetrantes o los traumas diatrógicos. ¿Cuáles son los traumas diatrógicos? Que se realizan, por ejemplo, por injerencia en la colocación de catéteres o peritonitis. Puede ocurrir en diferentes regiones del cuerpo, incluyendo el cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades. Donde tenemos un vaso de gran calibre, podemos tener una lesión vascular importante. Pueden conllevar a morbilidad y mortalidad significativa, ya sea por isquemia o por hemorragia, ya que la pérdida sanguínea de un vaso lesionado puede ser grande, ¿verdad? Y muchas de estas que no se evidencian a través de una hemorragia externa, como por ejemplo la que se produce en los traumatismos cerrados, en los cuales hay compromiso por fractura pélvica, en los cuales fácilmente se pueden secuestrar de 2 a 3 litros de la circulación efectiva de la persona. Y por último, la severidad de la lesión es proporcional a la cantidad de energía cinética transmitida por el mecanismo. Si vamos a tener lesiones, como mencionamos la vez anterior, lesiones por arma de fuego de alta velocidad, de baja velocidad, o aquellas que se producen por un objeto cortocontundente como lo más frecuente utilizado en este país, los delitos machos. Hay diversos registros de cuando se comenzó a identificar la enfermedad. Así, en el papiro de Evers, en Luxor, se encontró la primera lesión vascular allá por 1600 a.C., ¿verdad? Los chinos descubrieron el uso de ciertos materiales metálicos para inducir coagulación. Ya se imaginarán lo que significaba echarle un metal fundido para provocar coagulación a través de donde se miraba que estaba saliendo sangre. Entonces yo no sabía que era mejor si el remedio de la enfermedad, pero los chinos fueron los primeros, como todo, en provocar los males. Pero fue Galeno, allá por el siglo II después de Cristo, un médico greco-romano, que comenzó a ver que había diferencias entre los tipos de sangrados, entre el sangrado venoso y el sangrado arterial, y que el sangrado venoso pues cedía de alguna manera con la compresión, pero el otro requería de la ligadura o del clampaje del vaso sangrante, por la identificación de la ligadura con lino del vaso sangrante, ¿verdad? En 1947 Jerónimo de Brunswick, ¿verdad? Empezó a hacer ya el uso sistemático de la ligadura para el tratamiento de las lesiones vasculares, sobre todo por armas de fuego. Las guerras, sobre todo a nivel de la historia, son las que han permitido el crecimiento o el desarrollo de técnicas en la medicina. Un cirujano militar, Borrell, en 1674, utilizaba una varilla metálica aplicada al vendaje para disminuir o interrumpir el flujo a través del uso del torniquete, el cual ahora sabemos que ya está en desuso, pero fue allá por 1674 que se popularizó. El inglés Hallowell, en 1759, realizó la primera cirugía vascular realizando un reparo de la arteria umeral. Y en 1894, Alexis Carrel, el padre de la cirugía vascular, desarrolló todas las técnicas cardiovasculares que conocemos en la actualidad. Es el desarrollo de cómo las guerras han permitido el desarrollo de técnicas para precisamente evitar o disminuir el número de amputaciones. Sobre todo, hay los mecanismos a través de los cuales se producen. La epidemiología, vamos a ver que representan un 3% de todos los traumatismos a nivel mundial. Un 3% de todos los traumas que se producen a nivel mundial son de tipo vascular. El 80% de las lesiones vasculares que se producen son a nivel periférico o en las extremidades, ¿verdad? Del 70 al 80% de las lesiones por arma de alta velocidad se producen precisamente por las guerras, ¿verdad? Un 10 a un 15% de
de estas son por lesiones por arma blanca o por apuñalamiento, ¿verdad? Un 5 a 10% por traumas vasculares contusos. De las lesiones por arma de fuego, de las lesiones por arma, de las lesiones vasculares, un 64% son por arma de fuego, un 24% por arma blanca y un 12% por percusiones. La morbilidad de las contusiones vasculares atiende a su asociación precisamente en traumas cerrados asociados a fracturas, dislocaciones o aplastamientos de tejidos subyacentes, ¿verdad? Sobre todo en lesiones, como les mencionaba al principio, las lesiones que se producen en traumas cerrados, en los cuales hay grandes fracturas pélvicas, en los cuales aparentemente es únicamente la estructura ósea la que está involucrada, pero el desgarro o el aplastamiento de esto puede provocar la lesión vascular. Las lesiones vasculares ocultas o lesiones vasculares subclínicas generalmente se van a producir por lesiones de baja velocidad o armas civiles, ¿verdad? En estas hay irrupción de la pared menor a 5 milímetros, ¿verdad? Hay un volcán intimal adherente, o sea que se levantó un flap de la íntima del vaso, pero al mismo tiempo volvió a recurrir la lesión temporalmente, provocando que en esta se pueda realizar ya sea la cicatrización o la cura espontánea de la lesión o la estabilización de esta sin compromiso de la circulación o la perfusión distal al sitio de la lesión. En esta normalmente vamos a identificar la presencia de pulsos. Estos pacientes, cuando hay lesiones ocultas o subclínicas, vamos a encontrar que la circulación está intacta, vamos a poder palpar pulso, vamos a poder palpar calor, y en la mayoría de los casos no vamos a encontrar una hemorragia activa. Entonces, ¿cómo se produce el círculo vicioso en la lesión vascular? Inicia con el trauma vascular que puede presentarse por hemorragia, ya sea a través de un sangrado visible como un hematoma. Este sangrado o esta hemorragia puede llevar a la presencia de isquemia del tejido, ya sea por una interrupción súbita del flujo, la transformación o el cambio de un metabolismo aerobio y la formación de ácido lácteo en el tejido hipoperfundido, la liberación de mediadores inflamatorios, lo que nos lleva a la presencia de hipoxemia, hipoxia, sobre todo en el músculo cuando se ve afectado por más de 3 horas, pues cuando no hay mayor riesgo del aparecimiento de este tipo de cambios. Por eso es que la regla de oro de la reparación de una lesión vascular para evitar un daño irreversible en el tejido isquémico debe ser inferior a 6 horas. Cuando excedemos estas 6 horas o hacemos una revascularización tardía, podemos provocar en el paciente un síndrome de reperfusión. El síndrome de reperfusión está caracterizado por una cascada de reperfusión, depresión miocárdica severa, vasodilatación generalizada, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y muerte. Un paciente al que se revasculariza tardíamente y no se previene el síndrome de reperfusión puede provocar la muerte. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión con los que se puede tener una lesión vascular? Uno, aquellos penetrantes que mencionamos al principio, ya sea por armas de fuego, arma blanca, fracturas cuando hay una estípula ósea que atraviesa o perfora el vaso, ¿verdad? El resultado puede ser una laceración de la pared del vaso, una transección parcial o una transección aquí es una transección total, ¿verdad? Complicaciones tardías, si esta no se atiende adecuadamente o no se identifica adecuadamente la lesión, puede aparecer un pseudoaneurisma o una fístula arteriosa. Los traumatismos contusos en accidentes de tránsito o lesiones ortopédicas normalmente lo vamos a identificar o va el mecanismo, el resultado de la acción o de la fuerza va a ser la disrupción intimal, como lo mencionaba anteriormente, o una disrupción lateral. El vaso sufre nada más una lesión parcial intimal que provoca deformidad del vaso, contrario o a la dirección contraria de donde proviene la lesión. Las iatrogénicas pues serán variables, dependerán del tipo de
utilizando de la aguja, de la fuerza, del sitio y de otros factores. En las heridas penetrantes vamos a tener mecanismos de lesión vascular. En las heridas penetrantes, en las lesiones por arma de fuego, van a depender principalmente de la velocidad del proyectil. Podemos tener por un lado la destrucción masiva del tejido, la lesión a distancia en el trayecto del proyectil por la fuerza gravitacional que produce el proyectil, la fuerza cinética que este lleva, provocar trombosis o fisión íntima. Y en el caso de lesiones civiles o proyectiles de baja velocidad, podemos tener lesiones que puedan pasar desapercibidas, ¿verdad? Lesiones por arma blanca, por objetos afinados, definidas y nítidas, dentro de lo que podemos mencionar, no solo cuchillos o objetos cortocontundentes, sino también podemos mencionar objetos metálicos afinados, como láminas, vidrios, etc., ¿verdad? Y las lesiones por fragmentos óseos, como les mencionaba, las espículas que pueden provocar el desgarro del brazo. Las lesiones no penetrantes o las diastrógenas pueden provocar lesiones por aplastamiento o compresión directa, o lesiones contusas, como mencionamos anteriormente, y debido al aumento del intervencionismo o de la evolución del tratamiento de muchas enfermedades, incluso las patologías como las que mencionamos en la clase anterior, se ha visto que hay un aumento de aproximadamente 400% de las lesiones estrógenas vasculares por antibióticos. Las lesiones penetrantes, como mencionamos anteriormente, pueden producirse laceración del tubo de garro o ruptura parcial del vaso, transección, o sea, una pérdida completa de la continuidad del vaso, perforación, en la cual vamos a tener una lesión multiforme. O sea, no hay una lesión que comprometa la circunferencia del vaso, pero sí una lesión que compromete parcialmente esto. Las lesiones no penetrantes pueden visualizarse como un espasmo segmentario en el cual únicamente se afecta el segmento contusionado del vaso, o una lesión de la íntima. Y acá nuevamente podemos ver el tipo de lesiones. Cuando las lesiones que se produjeron por cualquiera de los mecanismos no se tratan adecuadamente, podemos tener la formación de células de aneurismas, fístulas arteriovenosas, o en el caso de que un paciente tenga que cargar con un vendaje, podemos tener un falso positivo, porque nuestros pulsos están deprimidos, pero también depresivos debido a la compresión del vendaje. Y acá está cómo podemos identificar o cómo podemos graficar cada una de las lesiones. La laceración, en la cual hay una lesión parcial del vaso que no compromete su circunferencia, una sección total o una transección, una sección parcial, una contusión o espasmo segmentario, una contusión y trombosis que produce una isquemia en una parte de la pared del vaso, una contusión y formación de aneurisma por la deformidad que se produce en el vaso, un pseudoaneurisma puro, una fístula arteriovenosa y por compresión extensa, únicamente que el vaso está aplastado por una estructura, ya sea de forma temporal o permanente. Examen físico exhaustivo para su diagnóstico, y vamos a ver los signos duros y los signos blandos de la lesión vascular. Los signos duros, sangrado activo, ¿verdad?, del tipo rojo rutilante, ¿verdad?, la presencia de un hematoma creciente o pulsátil cuando no hay una lesión externa que se manifieste por hemorragia, ausencia de pulsos distales, la presencia de un soplo o frémito, ¿verdad?, en el trayecto del trauma o de la lesión, y signos o síntomas de isquemia o la famosa el signo de la 6D. Vamos a ver quién se acuerda antes de que terminen de dormir. ¿Cuáles son las 6D?
¿Cómo? Fuerte, fuerte. ¿Alguna lesión vascular, polidipsia, polifagia? ¿Qué más? Ausencia de pulsos, palidez o equinotermia. ¿Sí? ¿Qué más? Parálisis. Parálisis. ¿Cuál otra? Parálisis. ¿Presión? No. No va a ser. ¿Qué más? Parálisis. Parálisis. ¿Verdad? Parálisis. Me falta uno. ¿Vale? Dolor. Esas son las enfermedades. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos blandos entonces? Un paciente que llega a la unidad de emergencia que les refiere que es droga. ¿Verdad? Que cuando lo recogieron los cuerpos de socorro, reportan que el paciente había un lago de sangre alrededor de la herida, pero el paciente ya no tiene sangre. Eso es un signo blanco, porque no tenemos certeza de que aún el vaso esté lesionado. Un hematoma pequeño o estable, lesión de un nervio relacionado o parestesia en el trayecto del nervio, pulsos distales disminuidos, hipotensión, o una lesión que esté próxima al trayecto de una arteria importante. Y aquí estamos, el signo de la asistencia. Índice tobillo-brazo, cual puede ser fertilidad en algunos pacientes que se presenten estables, no hayan signos duros, no hayan signos claros de lesión arterial, ¿verdad? Doppler arterial para identificar lesiones arteriales o el trayecto de esto. El signo del yin y el yang, en el cual podemos identificar el flujo que se produce dentro de un hematoma contenido, en el cual pueden verse ambas imágenes de la turbulencia que se produce en el vaso, ¿verdad? Podemos ver la presencia de un centro de prisma y de un hematoma, ¿verdad? El cual está conectado a la pared del vaso por un pequeño, no sé si lo logran identificar, lo logran ver, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve. Podemos tener una angiografía o arteriografía en la cual podemos ver la formación de un centro de prisma por la lesión, o la salida franca de material de contraste a través de una lesión en la cual hay una interrupción del paso de material a través del vaso, o la interrupción completa del flujo a través de un vaso que ha sido atravesado o ha sufrido una transección, ¿verdad? Y que uno de sus extremos se encuentra trombosado. Vemos acá que se ve la imagen del riñón izquierdo, pero no hay una imagen del riñón derecho, pero podemos verla a través de una angiografía con alta resolución por sustracción digital. La tomografía y la resonancia magnética vascular con material de contraste, lo cual implica la tomografía, el uso de radiación o exponer a un paciente a radiación, el uso de material de contraste, y por lo tanto debemos reservarlo cuando ya tengamos un diagnóstico más que presuntivo, en el cual estamos planificando realizar su revascularización. Importante en los pacientes con traumatismos ortopédicos, ¿verdad? Para identificar pacientes en los cuales ya identificar la viabilidad del miembro, si es candidato o no a realizar alguna revascularización o es un candidato directo a realizar una amputación de esa extremidad, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta principalmente el tipo de lesión que se produjo, si es una lesión por un mecanismo de alta o baja energía, ¿verdad? El shock, la isquemia del tejido y la edad del paciente, ¿verdad? Y dependiendo de eso se le da un puntaje y es un predictor del salvataje de esta extremidad o de este miembro. ¿Sí? Todos aquellos rumores inferiores a 6 tienen un alto chance de recuperarse o de poder ser revascularizar,
Y todo aquel que tiene un hijo mayor a 7 corre un alto riesgo de necesitar una amputación en el momento o temprano. ¿Verdad? La explicación de Justin y Anderson, que habla sobre las fracturas expuestas, ¿verdad? De acuerdo a la lesión que tienen, si son mayores o menores a 1 centímetro, ¿verdad? La exposición o la contaminación que tiene la fractura, ¿verdad? Y el mecanismo que la produce. ¿Qué vamos a hacer entonces con un trauma sacral en una extremidad? Hay signos de certeza de que hay una lesión, como ausencia de pulso, debilidad o disminución de los pulsos. ¿Sí? Hacemos una angiografía. Si la angiografía es negativa o hay una lesión arterial mínima, como la mencionamos anteriormente, de 2 a 5 centímetros, y no hay obstrucción del flujo, podemos observar un paciente. Si no hay cambio higiénico, por supuesto, no hay evidencia que se observan todas las lesiones arteriales. Pero si no hay signo de certeza y el índice tobillo-brazo es menor a 0.9, angiografía. ¿Sí? Si el índice tobillo-brazo es mayor a 0.9, observación. Si cualquiera de estos es positivo, inmediatamente cirugía. ¿Qué sucede con los que hay traumas penetrantes? ¿Verdad? Si hay signos de lesión vascular presentes, trauma penetrante único o contuso localizado, con signos positivos, cirugía. Si es un trauma penetrante múltiple, o sea, un paciente que vino con una lesión por perdigones, ¿verdad? No hay signos francos, o hay signos francos, pero no sabemos exactamente en qué sitio del vaso se produce se ha provocado la lesión, o una fractura ósea severa con múltiples fragmentos, etc. Angiotaque. Si este es positivo, cirugía, ¿verdad? Si hay signos ausentes, índice tobillo-brazo. Si este es menor a 0.9, angiotaque. Si no es menor a 0.9, observación. En la observación podemos tener 2 caminos. Uno, si el paciente en las primeras 4 horas de observación presenta o su condición clínica cambia y desarrolla signos de certeza vascular, realizamos un estudio de imágenes. ¿Sí? Si la observación es negativa o la lesión arterial es mínima, angiografía. ¿Sí? Si el angiotaque es positivo después de desarrollar signos de certeza, cirugía, ¿verdad? Y si hay diagnóstico o duda, podemos repetir una angiografía con sustracción digital dirigida a través de un catéter. ¿Qué significa esto? Cateterizar directamente el vaso lesionado o el vaso que se sospecha que está lesionado y realizar con un angiógrafo en fase dinámica en tiempo real la inyección de material de contraste para identificar una lesión que pueda pasar desapercibida. Por último, ¿verdad? El manejo del trauma vascular, lo que está es el reparo abierto o convencional o el reparo endovascular. Lo principal es el control de sangrado, vigilar la respuesta hemodinámica del paciente en la respiración, reanimación con control de daño. Cuando no es posible realizar el reparo por la inestabilidad del paciente, priva más la vida que la conservación de una extremidad. Podemos tener un muerto entero o un vivo amputado. ¿Sí? Okay. Manejo del dolor, lavado de los tejidos y retiro de los cuerpos extraños si todavía hay exposición a estos, reducción de las fracturas y luxaciones y reevaluación del estado vascular de esta extremidad y sobre todo evitar la hipotermia de estos pacientes. De acuerdo a esto, el manejo puede ser expectante o conservador y sobre todo manejar las complicaciones que se deriven de esto. En el trauma vascular periférico, si vamos a realizar un cateterismo, pues administrar heparina antes de realizar el cateterismo para evitar una trombosis, ¿verdad? Restablecer antes de las 6 horas con regla o bola estándar de manejo, fijar o estabilizar las fracturas, reparar las lesiones venosas. Si se requiere el uso de esa vena, usar la vena contralateral o de la extremidad contralateral.
El uso de una fasciotomía precoz puede evitar el aparecimiento del síndrome compartimental y en algunos casos la terapia endovascular para el tratamiento de las fístulas arteriovenosas. El tratamiento de la lesión se puede realizar por una sutura simple, una anastomosis o la colocación de un parche sobre el sitio de la lesión o del vaso que se encuentra lesionado. Pueden utilizarse stents recubiertos, ¿verdad?, con una cobertura o una armazón metálica, pero con un cuerpo de un de PTFE, el cual sustituye el vaso lesionado, pero no está exento de daños o de alteraciones como la trombosis, ¿verdad? Cuando hay fístulas arteriovenosas o hay fugas a vasos de menor calibre, pueden utilizarse embolizaciones con coils, partículas o pegamento. Y en los casos que tengamos pseudoneurismas, podemos también utilizar una endoprótesis para recubrir el sitio que se ha debilitado en el paciente. Síndrome compartimental, para lo que mencionábamos, hay pérdida motriz y dolor, debilidad en el movimiento y movilidad en los dedos del pie. Sobre todo vamos a encontrar pérdida de la sensibilidad o aumento de la sensibilidad en el primer espacio interdigital, ¿verdad? Vamos a evidenciar el caso de estos pacientes dolor a la movilización o a la dorsiflexión del tobillo, ¿verdad? O dolor intenso, edema y aumento de la sensibilidad en la compresión de la pantorrilla. El síndrome compartimental es un aumento en el volumen y en el espacio cerrado de la pantorrilla, el cual puede comprometer, después de realizado el reparo, la interrupción nuevamente del flujo, ya sea arterial o venoso, ¿verdad? Disminución del tamaño del espacio por acumulación de ya sea de edema o por un hematoma, ¿verdad? Se traduce en una disminución y ausencia de irrigación de una extremidad y que si es provocada puede conllevar a la necesidad de amputación de esta, ¿verdad? La reperfusión subsecuente puede ocasionar que una extremidad sufra un edema generalizado, la compresión del compartimento supera principalmente la presión del capilar arterial y venoso, produce estasis venosa, isquemia celular y por último muerte. En todo paciente con trauma arterial en el cual hay isquemia, vamos a obtener rhabdomiólisis, mioglobinuria, CPK aumentada, acidosis metabólica, falla renal, hipercalemia, arritmia y muerte. La fasciotomía, el tratamiento y la prevención del síndrome compartimental, el manejo, tanto en la extremidad inferior como en los miembros superiores, a través de una fasciotomía, ya sea medial o lateral, o una fasciotomía polar o hemipolar en los miembros superiores. Básicamente eso es lo que refiere al tema del trauma vascular. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Muchas gracias por haber asistido.